Bayamón, la señal de Puerto Rico. PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. Y el bien social. Emprende con Conecta Local. A dar una vueltita es lo natural. Participa, gana, ríe y aprende. Conecta y exprésalo. La isla no se detiene. Saludos Puerto Rico. Ya estamos al aire por WPAB 550 AM, por Eco 93.1 FM y en vivo también a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañamos Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Marilia Padua, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés y Alana Pagán, en este espacio hecho para ustedes donde todas las voces se encuentran. Hoy es lunes de autocuidado y conciencia y hemos preparado una tarde de información, reflexión y conversación sobre temas que impactan nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Como cada lunes tendremos nuestros espacios dedicados al bienestar emocional, la conciencia social, el análisis y la conversación sobre los temas que nos afectan como individuos, familia y comunidad, a través de segmentos como Conecta Contigo, En Voz Alta y otros espacios especiales que nos invitan a mirar la realidad desde distintas perspectivas. Además, compartiremos noticias, historias y contenidos pensados para acompañarte, orientarte y mantenerte conectado con lo que sucede en Puerto Rico. Así que póngase cómodo, porque aquí comienza Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran a conectarnos. En 3, 2, 1. Estas son las noticias de la tarde para el lunes 10 de agosto de 2026. Gobierno federal revocaría el pasaporte a cientos de deudores de pensión alimentaria en Puerto Rico. Unas 435 personas en la isla enfrentan la revocación de su pasaporte por acumular deudas de pensión alimentaria, según confirmó recientemente el Departamento de Estado Federal. De los casos identificados, 68 corresponden a menores de 21 años bajo pensión activa. La medida, que arrancó con deudas de sobre $100,000, ya se extiende a quienes deben $75,000 o más en un esfuerzo por presionar el cumplimiento de los alimentantes. Asume rechaza propuesta legislativa que excluiría las horas extras del cálculo de pensiones alimentarias. La Administración para el Sustento de Menores se opuso a los proyectos de la Cámara de Representantes que buscan dejar fuera las horas extras, bonificaciones o incentivos temporeros del ingreso neto utilizado para fijar la pensión alimentaria. Los representantes Félix Pacheco, Ensol Rodríguez y Ramón Torres, junto a Jorge Navarro Suárez, impulsan las medidas, mientras la agencia advierte que el cambio reduciría los fondos disponibles para la manutención de menores. Proponen limitar a 6 meses la retroactividad de las pensiones alimentarias en Puerto Rico. El representante Jorge Navarro Suárez presentó una medida que limitaría a 6 meses el periodo de retroactividad que un tribunal puede ordenar en casos de pensión alimentaria. La propuesta legislativa busca dar mayor certeza económica a los alimentantes, aunque organizaciones de custodios advierten que podría afectar a menores cuyos casos tardan más tiempo en resolverse. España limita la custodia compartida cuando afecte emocionalmente a los hijos menores de edad. Una reforma legal vigente desde mayo endurece los criterios para otorgar la custodia compartida en España, colocando el bienestar emocional del menor como eje central en la decisión judicial. La nueva norma amplía además el derecho de niños y niñas a ser escuchados en el proceso y prohíbe la custodia compartida cuando existe violencia doméstica o de género con evidencia fundada.
Estudio en 32 países vincula el nivel socioeconómico de las madres con el acceso a la custodia compartida. Una investigación publicada en el Journal of Marriage and Family, basada en datos de más de 50,000 menores de 11, 13 y 15 años en 32 países, encontró que la custodia compartida tras el divorcio es más común entre familias de mayor nivel socioeconómico. El hallazgo plantea una alerta sobre cómo las desigualdades económicas podrían estar determinando qué niños y niñas mantienen contacto equilibrado con ambos padres tras una separación. Ya repasamos los titulares más importantes y uno de ellos debemos darle una mirada más profunda porque nos invita a reflexionar sobre cómo las diferencias económicas también pueden influir en la crianza, el bienestar de los hijos y las decisiones que se toman después de una separación. Les habla Jacqueline, continúa con nosotras en Una Voz, Cuatro Miradas, porque aquí ninguna noticia pasa por alto, siempre la analizamos y la debatimos. Bienvenidos al segmento Una Voz, Cuatro Miradas, y en medio de tantas noticias hay algunas que nos obligan a mirar más allá del titular y preguntarnos si las oportunidades para nuestros niños realmente son iguales para todas las familias. Hoy analizamos una investigación internacional publicada en el Journal of Marriage and Family que evaluó datos de más de 50,000 menores en 32 países y encontró que la custodia compartida después del divorcio es mucho más frecuente entre familias con un mayor nivel socioeconómico. El estudio plantea una pregunta importante. ¿Están las condiciones económicas influyendo en la posibilidad de que niños y niñas mantengan una relación equilibrada con ambos padres después de una separación? Más allá del aspecto legal, esta noticia nos invita a debatir sobre igualdad, acceso a la justicia, corresponsabilidad parental y sobre todo el bienestar emocional de los hijos cuando una familia enfrenta un proceso de divorcio. Bueno, yo les digo, ¿verdad?, que conocí un caso en la Florida que era así, custodia compartida. La niña estaba varias semanas no recuerdo si era una semana con mamá, otra con papá, que ella también tenía su nueva familia, pero ellos se equilibraban así, ¿verdad?, el tiempo con la niña. Y la nena ya tenía como 8 años, se veía una niña feliz, contenta siempre, compartiendo con sus hermanastros. Después la pareja tuvo también una bebé, que entonces era hermana de la niña. Y yo pienso que más allá de la cuestión la económica, también debe, como decía la noticia, la cuestión si hay violencia familiar, que no se dé esa alienación parental, por ejemplo. Hay una serie de factores que también pudieran o deberían tomarse en cuenta. Fíjate, yo pienso que coincido contigo en esa última parte, porque las condiciones económicas que te digan que eso puede equilibrar esa relación, yo no lo veo, ¿verdad? Algo que pasa esto, por lo tanto va a pasar esto otro. ¿Por qué? Porque como tú dices, pueden pasar las mismas situaciones, dificultades entre ellos, maltrato también, o sea que para mí no va una cosa relacionada con la otra, no lo veo así. Bueno, el estudio lo dice, ¿verdad? Hay una investigación que se realiza. En efecto, sí, las condiciones económicas pueden influir, pero es importante que no debemos confundir para nada capacidad económica con capacidad parental. Son dos cosas diferentes. Claro. Si lo miramos desde ahí, obviamente el tener acceso económico quizás brinda una estructura similar en ambas casas. Porque uno de los problemas más grandes de la custodia compartida es que la estructura a veces se cambia, no son las mismas, el niño puede tener más cosas en una casa que en otra casa y eso puede crear disparidad y el niño va a preferir estar quizás en un lado o en otro. Eso en términos de lo que parte económica. Así que el que pueda haber unas condiciones económicas que pudieran favorecer ambas casas, pues está bien. Ahora, capacidad parental tiene que ver con la capacidad de los padres de relacionarse saludablemente y brindarle una estructura emocional a esos niños que sea adecuada. Así que por una parte sí, pero no determina del todo cuán saludable o no va a ser la crianza de los niños, desde mi punto de vista. Pero yo creo que sí influye. Influye y más ahora, porque en Puerto Rico tenemos ahora más mujeres jefas de familia y están en desventaja también, porque la carga completa la lleva esa jefa de familia. Claro. Y más allá de, como dice Marilia, más allá de la parte económica, también tenemos que ver cómo es
cómo fluye esa convivencia Interacción entre los interacción, padres. exacto, comunicación. con los padres, para que entonces se dé, no tal vez el mismo ambiente que había, porque no lo va a haber. O sea, que hay una ruptura. Claro. Y pues, pero sí, a mí me parece que sí influye. Hay algunas personas que tienen ¿verdad? La suerte de que tienen una pensión alimentaria mayor. Hay otras que se la ven difícil. Y todo depende de cómo tú, mamá o papá, custodio, que tengas a tu hijo, cómo tú vas a crear ese ambiente que ya no es lo mismo, que sea uno pues Lo más saludable, similar lo posible. más favorable para Claro. para el niño o el jovencito. Yo creo que influye la parte económica, porque en nuestra vida todo, la parte económica influye, todo. Y eso lo hemos hablado Para en varias bien o ocasiones. para mal. Claro, pero no es el único en muchos determinante. escenarios. Pero en no muchos es el escenarios. determinante, pero sí, cuando empiezan las carencias, Claro. Sí. empiezan, ¿verdad? Te dicen, yo tenía esto antes, yo tenía, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Mira, Y ahí como familia tenemos que empezar a manejar esas carencias sí. y esas cosas. Yo voy a traer algo que es un poquito quizás ¿verdad? Más controversial Tíralo, lo que voy a tíralo. decir. Dale. Vamos con mucha cautela. Dale. La paternidad no es solamente dar dinero. Ujú. Y estamos en una sociedad que a veces se entiende que ser padre es dar dinero. Estoy hablando desde la visión de los padres, pero también desde la visión de las madres. Ajá. Entonces, si vemos custodia compartida, típicamente, esta es mi experiencia, o sea, la licenciada, ¿verdad? Pero mi experiencia ha sido que son familias que tienen más poder adquisitivo para poder hacerlo versus familias, al menos en mi experiencia, versus familias que quizás en una necesidad mayores, una madre soltera, etcétera. Ese proceso de custodia compartida no se da tan fácil. No. Y estamos hablando de que es más fácil quizás una custodia compartida, 1 o 2 hijos versus 5 hijos, 6 También. hijos. Y que quizás el nivel de pobreza es mayor en la casa mientras más miembros haya. Entonces, tener una custodia compartida y poder brindarle las mismas cosas a los niños en los 2 hogares, pues a veces no es posible. Así que yo creo que por ahí es que va la línea del estudio, de que quizás familias que pudieran tener mayor alcance económico tienen más posibilidad de brindar lo que es ese elemento de custodia compartida. Entonces, O sea, que salen mejor. es más fácil poder hacerlo. Es más fácil poder hacerlo porque volvemos. Yo no sé de la parte legal y entrarán, ¿verdad? Ahorita la licenciada a hablar de eso, pero a nivel psicológico se espera que el niño pueda tener condiciones bien similares, emocionalmente hablando y en términos de lo que era su vida, ¿verdad? Cotidiana en ambos hogares. Así que para que se den ambos hogares, se requiere que ambos hogares cuenten con un poder adquisitivo para poder ofrecérselo. Que usualmente uno pasa porque uno tiene más y otro tiene Hay menos. disparidad Una económica. disparidad. Y sabemos Y que- añádele, porque pues sí, estamos hablando ya de unas variables, ¿verdad?, que son constantes, pero añádele el costo de vida. Por eso. La presión que esos muchachitos a veces tienen, porque en las escuelas. escuela. Ujú. Aquel tiene el tenis y yo quiero ese tenis. Y no y tú no puedes, como ¿verdad? Si tienes unas posibilidades, ¿verdad?, escasas, no lo puedes limitadas, porque el entorno cambia. Pero ya más adelante nuestras compañeras van a hablar de todo eso. Exacto, sí. Yo creo que es algo, ¿verdad?, que en Puerto Rico quizá no está muy, no se acostumbra mucho, aunque sí, ¿verdad?, habíamos escuchado unos padres por allá que siempre pedían la custodia compartida. Están Así luchando, que sí. esperamos que, ¿verdad?, que todo se haga de una manera pues saludable. Para el niño. Exactamente. O para la niña. Exacto. Exactamente. Esos son los principales. Así mismo es. Claro. Así que hoy confirmamos que el bienestar de los hijos no debería depender de la capacidad económica de sus padres únicamente, ¿verdad?, sino del compromiso de los adultos de poner siempre sus necesidades por encima de cualquier conflicto. Recordemos que cuando una familia atraviesa una separación, las decisiones más importantes, por aquí, un momentito. No deben tomarse pensando en quién va a ganar y Exacto. quién no, como lo Exacto. hemos dicho. Exacto, sino en proteger el desarrollo emocional y el derecho de los niños a mantener vínculos saludables con ambos padres, siempre que ello sea seguro y beneficie su bienestar. Nos vamos a una pausa y regresamos con Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran.
¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Alarmas de Ponce, fundada en el 1974, brinda el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo, fuego, circuito cerrado de televisión, intercoms, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámanos al 843-2225, 843-2225. Alarmas de Ponce, brindando servicio en todo Puerto Rico. Ofitec es tu agente autorizado Xerox que facilita tu trabajo y estudio. Tenemos la impresora multifuncional que necesitas para tu oficina en el hogar. Equipos de calidad Xerox que se ajustan a todo presupuesto. Suministros de bajo costo y siempre disponibles cerca de ti. Ofrecemos apoyo técnico, configuración remota y planes de materiales incluidos. Disponibles para entrega inmediata. Ofitec en la avenida Fagot 2980 frente a Walgreens en Ponce. 259-1034. Y estamos de regreso en Conecta Puerto Rico, este espacio donde cada semana nos detenemos unos minutitos para hablar de aquello que muchas veces sentimos, pero no siempre expresamos. ¿Saben que cuidar de nuestra salud emocional también significa entender por todos los cambios que nosotros atravesamos en la vida, cómo esto nos afecta y sobre todo cómo podemos enfrentarlo de una manera saludable? Así que hoy queremos conversar sobre un proceso que transforma la vida de miles de familias y que dejan una huella profunda, especialmente en los más pequeños y hasta en los más grandes. Y ya mismo les voy a contar de eso. Vamos a hablar de la separación o el divorcio de los padres. Y mucha gente piensa que la separación o divorcio afecta solamente a los niños, pero no, también afecta a los adultos. Y aunque para los adultos la separación puede representar un cierre de la relación de pareja, tiene un impacto, pero para los niños significa el inicio de un cambio, de una nueva realidad llena de preguntas, llena de emociones que muchas veces no saben ponerle nombre a eso y no saben ni tan siquiera cómo expresarlo. A veces entienden lo que pasa, a veces no entienden qué está pasando. Hoy quiero hablar con ustedes de cómo una separación no solo va a modificar los roles, la dinámica familiar, sino también la forma en que niños, adolescentes e incluso hijos adultos viven a partir de ese momento lo que es la seguridad, el afecto y la estabilidad emocional. Y quiero comenzar haciendo una pregunta, la típica pregunta para mi audiencia y los que están por ahí en Facebook, los quiero ver reaccionando. ¿Creen que los padres están realmente preparados para proteger la salud emocional de sus hijos durante un proceso de separación o divorcio? Ahí está la pregunta, usted respóndala. Como todos los temas, a mí me gusta traer evidencia científica para que esto no se vea que es un elemento opinionado mío, sino que estoy hablando en base a ciencia. Y quiero compartirle al menos brevemente 4 investigaciones importantes que nos dan luz referente a este tema. Primero, un estudio que se hizo en B&G Pediatrics Open en el 2025 estudió nada más y nada menos que 62.899 niños. O sea, eso es una muestra grandísima, de 3 a 5 años, y encontró una asociación entre el divorcio parental y un menor desarrollo temprano de habilidades socioemocionales. Así que ahí vemos el primer impacto que tiene esto sobre la salud mental. Un segundo estudio del Journal of Public Economics del 2024 encontró que los efectos del divorcio parental pueden persistir hasta la adultez y puede tener resultados mayormente negativos en educación y condiciones socioeconómicas. Hay una investigación bien clásica que quise traerla para discutirla porque habla del impacto del divorcio en los hijos adultos. Y esta es una investigación que fue longitudinal realizada en el 1971 y se realizó a través de varios años de Judith Wellestrain y describió el llamado efecto latente. Que el efecto latente no es otra cosa que consecuencias del divorcio que no se hacen
evidentes en la niñez y aparecen posteriormente, particularmente durante relaciones de pareja. Miren qué interesante esto, no se manifiesta necesariamente en la niñez, pero vemos a los adultos teniendo dificultades importantes al momento de relacionarse. Y la otra de las investigaciones que encontré relevante para el tema se hizo en el 2018, es de la revista chilena de pediatría, y señala que no solamente el divorcio, sino las condiciones en que ocurre, un poquito lo que hablábamos ahorita, el mayor impacto aparece cuando existe un alto conflicto parental, dificultades económicas, crianza ineficaz o pérdida de contacto con uno de los padres. Así que estamos viendo, estas investigaciones nos llevan a poder ver que el divorcio no solo afecta a los pequeñitos, afecta a los pequeñitos, afecta a los adolescentes y hasta a los hijos adultos. Claro, no nos vamos a quedar, y no quiero que se malinterprete, si yo estoy en una relación de abuso, si yo estoy en una relación que no funciona, no me voy a quedar allí por eso. Claro. Tengo que buscar las herramientas para que el proceso sea lo menos doloroso para todos los que están dentro, porque a veces los padres se enfocan solamente en qué sentimos nosotros y no están tan conscientes del impacto que esto pueda tener en los hijos. Quiero hablarles un poquito hoy del impacto emocional según la edad. Y hice más o menos unos rangos de edades para que tengan, ¿verdad?, una visión un poquito más clara. Por ejemplo, para niños de 3 a 5 años puede presentar ansiedad de separación, porque estaba acostumbrado quizás a tener a papá, a mamá conmigo y de repente empiezo no a ver a un miembro de la familia y siento que estoy siendo abandonado de alguna forma u otra por ese miembro. Puede tener dificultades emocionales, mucha irritabilidad. Los niños no necesariamente a esas edades pueden expresar qué es lo que le pasa, pero lo pueden mostrar en cierto comportamiento. Pueden tener confusión ante los cambios de su entorno y si a eso le sumamos que de repente llega una madrastra o un padrastro y hay que decirle papi y mami, se confunden los roles y eso es un tema que pudiéramos estar aquí largo y tendido, pero yo no tengo el tiempo. Me encantaría, pero no tengo el tiempo. De 6 a 12 años puede sentirse responsable de la separación. Muchos niñitos experimentan esa sensación de que yo habré hecho que hizo que mis papás se separaran. Quizás hubo una pelea por mí, por algo que pasó conmigo, y yo siento que esa es la causa. Así que pueden sentirse responsables, afectando así su autoestima, además de presentar cambios en conducta o dificultades escolares. En muchas ocasiones, dependiendo cómo se dé la dinámica relacional con el padre que se va de la casa, también el niño se puede sentir abandonado por ese papá o puede sentir mi papá no me quiere lo suficiente. Y sí, volvemos. A eso le añadimos que esta persona hace su vida y tiene unos hijastros y todo ese tiempo que pasa con esos hijastros, ese niño también, si no se le da la misma atención, puede sentir que quiere más a los otros que así. Se complica. Correcto. Los adolescentes pueden experimentar tristeza, aislamiento, rebeldía. De por sí la adolescencia trae unos retos, ¿verdad?, importantes. Y pueden caer en conductas de riesgo, que entiéndase uso de sustancias, ¿verdad?, algún tipo de delincuencia, hipersexualidad, entre otras cosas. Así como cambios en la percepción de las relaciones de pareja. Se puede distorsionar y lo he visto mucho en chicas, por ejemplo, que si el divorcio se debió a una infidelidad y la niña se entera, empieza a desconfiar de la figura masculina y afecta mucho la forma en cómo se vincula o se relaciona. Y en los hijos adultos, entiéndase, a partir de los 18 años puede manifestarse el efecto latente, donde el impacto emocional aparece años después al establecer sus propias relaciones afectivas. Así que con todo esto podemos ver, les hice por ahí, ¿verdad?, un recap de cómo se ve el impacto del divorcio en todas las etapas. No es el divorcio en sí, es cómo se lleva el divorcio, qué se hace en ese proceso. Y hay factores que pueden agravar ese impacto. Las investigaciones, como les dije, han identificado varios factores que pueden aumentar ese impacto emocional. Por ejemplo, conflicto constante entre los padres, especialmente cuando los hijos quedan expuestos a esas discusiones o insultos. Eso es fatal para el proceso, ¿verdad?, de divorcio, y esa exposición crea ambientes violentos y crea en ocasiones alienación parental, ¿verdad?, triangulación, entre otras cosas. Utilizar a los hijos como intermediarios o mensajeros entre los padres. Hay algo que se llama parentalización, ¿verdad? Parentalización es cuando yo le doy a un hijo pequeño la responsabilidad de atenderme a mí como mamá o papá emocionalmente o atender las necesidades de la casa, porque quizás yo estoy tan destruida llorando con una depresión que entonces le encargo a los hijos para que los cuiden mientras yo paso este proceso. Gente,
Los hijos no deben usarse como intermediarios para ningún concepto. Y eso genera un malestar significativo en nuestros niños. Claro, ese niño que fue parentalizado va a ser un niño independiente, va a ser un niño bien responsable, pero cuando llega a la adultez le dificulta que lo cuiden, que lo protejan, confiar en otras personas. Así que tiene unas repercusiones a largo plazo. Inestabilidad económica significativa después de la separación. Y entonces aquí yo empiezo, pues ya no tenemos chavos, tengo que sacarte del equipo y tengo que restringir al niño de muchas situaciones, ¿verdad? Que quizás disfrutaba, privándole entonces de poder mantener quizás la estabilidad con sus amiguitos. O sea, si ustedes ven, es una pérdida que trae pérdidas secundarias. Es como una bola de nieve. Crianza inconsistente, falta de acuerdo entre ambos hogares. Ay, esa es la norma en terapia. O sea, en una casa se permite unas cosas. Pero papi me deja, pero mami. Y entonces volvemos, empieza el elemento de triangulación o alineación, donde entonces el nene quiere estar con aquel que le da más y entonces, ¿verdad? Se trabaja toda esta situación. Pérdida o disminución del contacto. Si uno de los padres se divorció, no solo de la madre, sino de los hijos, o la madre se divorció no solo del padre, sino de los hijos, pues aquí viene también un impacto emocional porque ese niño se puede sentir abandonado. Y la falta de apoyo emocional o psicológico durante el proceso. ¿Cómo contrarrestamos todo esto? Para mí es importante siempre hablar de cómo vamos a contrarrestarlo. No podemos, quizás el divorcio va a traer dolor, ¿verdad? Porque hay una separación importante, pero deberíamos tener amortiguadores o factores protectivos que nos ayuden a que ese dolor sea lo más llevadero posible o que lo podamos manejar de la mejor forma. Primero, vamos a hablar con nuestros hijos con honestidad, pero adaptada a su edad y no dando todos los detalles específicos del conflicto del adulto. Y lo voy a volver a repetir. Vamos a hablar con honestidad sobre la separación, pero no necesariamente le vamos a contar el milagro y el santo, porque esto daña. Yo cuento mi experiencia, yo soy hija de padres divorciados y yo me enteré del milagro del santo y ¿qué hizo? Laceró mi relación en algún momento con mi papá porque eran detalles que yo no conocía y no debía conocer. Y es como yo siempre le digo ¿verdad? Cuando estoy trabajando esta parte de divorcio, recuerden que usted le está hablando a ese niño de su papá, no de su pareja. Usted tiene una impresión o una situación con su pareja, pero ese niño no necesariamente tiene que conocer esa parte. Ya la figura cambió en ese entorno. Correcto. Entonces hay que hacer el switch. ¿Qué saco yo hablándole mal a mis hijos de su mamá o su papá? Que no sea lastimarlo. ¿Ves? Nunca los convierta en mensajeros ni en jueces entre papá y mamá. Ni aun cuando tengan 18 años. Usted debería estar en esa. O sea, ya tenga las conversaciones directas con su hijo, pero esto de dile a tu mamá, dile a tu papá, no. Usted como adulto debe tratar de mantener una relación con la persona que va a ser familia suya por toda la vida. Usted la puede no querer, pero sus hijos son hasta que usted se muera. Y la mamá de sus hijos va a ser la mamá de sus hijos hasta que usted se muera y el papá de sus hijos. O sea, pues entonces hay que tratar de mantener una relación cordial. Mantener rutinas lo más estable posible, escuela, horarios de sueño, actividades, en la medida que se pueda. Sabemos que un divorcio trae, ¿verdad?, un quiebre económico y no siempre se puede mantener quizás el estilo de vida que se tenía, pero caramba, pues vamos a seleccionar, ¿verdad?, de dónde vamos a retirar el niño y qué cosas no. Validar las emociones. ¿Usted está triste porque se está separando? Muy válido. El niño también va a estar triste porque sus papás ya no van a vivir juntos. Todos los hijos les gustaría que sus papás estuvieran juntos. Hasta que crecen y quizás dicen, diantre, yo no sé cómo estos vivieron tanto tiempo juntos porque no son compatibles. Pero hasta que esa conciencia no llega, los niños se pueden sentir diferentes. Y hoy día el divorcio es mucho más común que antes. Yo recuerdo cuando mis papás se divorciaron, yo tenía 3 años, tengo 42. Así que hace muchos años eso no era tan común, pero hoy día sí. Última recomendación. Recuérdales con acciones y no solo con palabras que ambos lo siguen amando de la misma manera. Las separaciones siempre son difíciles, pero no tienen por qué convertirse en una experiencia traumática, gente, que defina negativamente la vida de sus hijos. Cuando los adultos priorizan el respeto, la comunicación y el bienestar de sus hijos por encima de las diferencias, le están enseñando una lección de amor y sobre todo de responsabilidad, porque el divorcio pone fin a una relación de pareja, pero nunca, nunca, nunca debe ponerle fin al compromiso de criar unos hijos emocionalmente seguros. Y si hoy conectaste con los desafíos emocionales que trae una separación y la importancia de cuidar la salud mental de toda la familia, recuerda que no tienes que hacerlo solo o sola. En Mindset Psychological and Consultant Group en Ponce,
Ofrecen psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, terapia de pareja, terapia ocupacional y trabajo social clínico. Para información o citas, llama al 939-835-7257. Mindset Psychological and Consultant Group, cuidando tu mente, honrando tu proceso. Hacemos una breve pausa y regresamos con el segmento en voz alta, donde tu voz importa. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Amigo comerciante, ahora más que nunca su empresa grande o pequeña depende de sus medios de comunicación. Sus conexiones de correo electrónico, teléfono e internet son de suma importancia. Quedarse sin ellas, no sacarle máximo provecho, podría costarte dinero. No se arriesgue. GlobalNet Corporation ofrece servicios de cuadro virtual con transferencias automáticas a cualquier parte del mundo. También servicios de telefonía o internet por aire de alta velocidad. Para más información, llame a GlobalNet Corporation 787-705-0049, 705-0049 o puede escribirnos a info@globalnetcorporation.com. Dejar el miedo atrás es el primer paso. La quiebra puede eliminar tus deudas y darte paz mental. En el Bufete Manueli te ofrecemos la orientación legal, confidencial, libre de costo y directamente con un abogado o abogada, virtual o presencial. Tú decides. Llama al 787-848-0666. 787-848-0666. Y regresamos a Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Y hoy en nuestro segmento en voz alta ponemos sobre la mesa un tema que vive en los hogares, en los tribunales y en los corazones de miles de familias puertorriqueñas, lamentablemente. Y que pocas veces se discute con la honestidad y el detalle práctico que merecen, ajo y habichuela, como yo digo. Hablamos de lo que ocurre cuando una relación termina y hay hijos de por medio. Hemos estado hablando, ¿verdad?, un sinnúmero de temas relacionados, pero ahora vamos a ir para la parte legal, ¿verdad? Porque no se trata solamente del dinero. Hablamos de quién paga la escuela, los medicamentos, el uniforme, los deportes. Hablamos de custodia compartida y de lo que eso implica en la vida real, día a día. Hablamos de los niños que van y vienen entre dos hogares y tienen 2 cuartos, 2 rutinas, 2 mundos y que a veces cargan el peso de ¿qué? De esa división, como ya lo hemos dicho, de maneras que los adultos no siempre ven. El Tribunal General de Justicia procesa miles de casos de relaciones de familia cada año en Puerto Rico. Y las órdenes de pensión alimentaria incumplidas afectan a miles de familias en todos los municipios de nuestra isla. Entonces, y los conflictos, ¿verdad? Por esta custodia, a veces hay muchas preguntas que ¿quién decide? La escuela. ¿Quién autoriza una operación? ¿Quién firma el pasaporte? Son motivos, ¿verdad?, de disputas que pueden durar años, ¿verdad? Y de una mala comunicación entre los que fueron una vez pareja, ¿verdad? Porque detrás de cada expediente hay un niño. Un niño que tiene derechos, que tiene necesidades y que merecen que los adultos a su alrededor estén a la altura. Y la pregunta que también le tiramos nosotros en el segmento es, ¿estamos protegiendo realmente los derechos de los niños cuando los padres se separan? ¿O los estamos convirtiendo sin querer en parte del conflicto? Y para analizar este tema con la claridad legal y la orientación práctica que merece, nos acompaña nuestra colaboradora, la licenciada Isaura Rodríguez, el del despacho Legal PR, especialista en Derecho de Familia.
Bienvenido otra vez. Gracias y buenas tardes a todos. Ahora vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar de herencias. Ahora vamos a hablar de pensiones alimentarias. Gracias por estar aquí, licenciada. Empecemos por el tema que más preguntas genera y que más malentendidos produce, que es la pensión alimentaria. Mucha gente cree que la pensión alimentaria es simplemente una cantidad de dinero y por ahí te fuiste. Ya cumplí. No es así. Pues entonces, ¿qué cubre legalmente? Te voy a hacer muchas preguntas. Vamos rápido. Dale, bien, rápido, porque nunca nos da el tiempo, espérate. Vamos. ¿Qué cubre legalmente una pensión alimentaria en Puerto Rico? ¿Verdad? Con todos los cambios que haya habido en la ley. La escuela privada está incluida, los medicamentos, las actividades extracurriculares y quién decide si el hijo estudia en escuela pública o privada cuando los padres no se ponen de acuerdo. Muy bien, vamos a empezar desde lo más básico. Pensión alimentaria puede ser establecida en arroz y habichuela, en Asume o en el tribunal. Y eso es bien importante que la persona sepa la distinción, porque Asume es una cosa y tribunal es otra, aunque usan las mismas guías, pero Asume es un foro y entonces vamos al otro. Entonces, hay dos categorías de pensión. Está la pensión básica y está la pensión extracurricular. Esa pensión básica se saca a base del salario de ambas personas, de ambos, papá custodio y papá no custodio, y luego de eso, entonces, está lo que se conoce como los extracurriculares, eso extra. Pero eso extra no es cualquier cosa, eso extra tiene que ver con vivienda, tiene que ver con gastos médicos no cubiertos por el plan médico, y cuando estamos hablando de que la persona está en colegio, libros, uniformes y actividades extracurriculares como deportes, que ya eran parte de el vínculo o ya eran parte dentro de la familia de ese, exactamente. Sí, licenciada, que hay gente que a veces se divorcia, pues ahora lo voy a poner en colegio. Pues no necesariamente ahí cubriría. No, es que ya previo al como la continuación de la calidad de vida que el niño tenía. Es una continuación de la calidad de vida que el nene tenía. Ahí es que está la diferencia. Entonces, la pensión básica, pues ahí está que la luz, el agua, la compra, todas las personas tienen que llenar una planilla informativa. Pero en el caso, esto estamos asumiendo en el caso de que los dos trabajan. ¿Y si uno de ellos no trabaja? Si uno no trabaja, la ley dispone de que hay que imputar un ingreso. Y como hay ¿Qué significa eso? Imputar un ingreso es que le vamos a poner a la persona que cobra tanta cantidad. Usted no trabaja, pues no hay problema, pero se le pone esta cantidad para que entonces las tablas tengan una equivalencia. Okay. O sea, que usted no quiere trabajar, pues le vamos a imputar, no sé, 1.500, 1.600, y ahí entonces en base a eso se distribuyen los porcientos y se establece una pensión. Sí, para que entonces no caiga el peso en uno, solamente el padre que quizás se está llevando la casa. Ese es el detalle, ese es el detalle. Escuche bien, sí. Así que usted no quiere trabajar, no hay problema. Eso es como el que trabaja una cosa o el que tiene dos trabajos o el que no quiere trabajar entonces ahora porque le van a imponer una pensión, pues no hay problema, usted no trabaje, pero se le va a imputar un ingreso. Indirectamente te ponemos a trabajar. Eso significa que no es que tú vayas a vivir de la pensión de tus hijos, básicamente. Tienes que trabajar y aportar. Tienes que trabajar y aportar y de hecho se va a verificar siempre la capacidad económica de cada una de las personas. O sea, porque muchas veces, como dijo la doctora, bueno, pues entonces ya yo me divorcié, ahora voy a buscar qué más voy a hacer, lo quiero poner en colegio, pues siempre vamos a verificar la capacidad económica que tenga esa persona en particular. Así que eso es el detalle de la pensión. Licenciada, cuando hablamos de otros gastos extraordinarios más allá de vivienda, etcétera, por ejemplo, una emergencia médica, una operación, un viaje escolar, un instrumento musical, una actividad deportiva de alto costo, gastos que no estaban contemplados en la orden original de la pensión. ¿Cómo se maneja legalmente estos gastos? ¿Quién está obligado a pagarlos? ¿Y en qué proporción? ¿Y qué ocurre cuando uno de los progenitores se niega a contribuir? Ok, mira, cuando estamos hablando de gastos extracurriculares, no es que a ti te van a dar un papel de sentencia y te van a decir específicamente estos son los gastos. Si hay alguno que se puede entender que tiene que estar cubierto en la pensión, lo dice como un gasto extracurricular, un gasto de salud. Así que ese papá no custodio tiene la obligación de aportar ahí a eso. Entonces, es importante saber que si una persona no recibe la cantidad, pues, por ejemplo, viene la época escolar, no me pagaron ni un centavo y le di los recibos y no me pagó. Pues mire, no espere, tienes que ir al tribunal y lamentablemente vos asume y presentar una moción. Y como decías al principio, esto se convierte en algo de muchos años. ¿Por qué? Porque hasta los 21 años y cuidado si más, nosotros podemos estar asistiendo al tribunal a pedir, mira, no me pagó, mira esto, mira lo otro. Y entonces se vuelve un pleito de emociones porque tenemos un papá que no quiere respetar lo que dice una sentencia. Eso es todo. Vamos entonces al tribunal, le hacemos una moción, mira, fulano de tal no me pagó esto. Y ahí entonces buscamos que esa persona que le tocaba pagar, pues que pague.
Claro. Pero tenemos que ir al tribunal y tenemos que actuar. Si lo dejamos pasar, después hay otras consecuencias, que creo que eso viene por ahí ya mismo. Licenciada, cuando estos conflictos aparecen, sabemos que terminan afectando a los niños, aunque no se lo digan directamente, porque quizás está la queja de la mamá, no puedo pagar X cosas, ya no te puedo en tal lugar, y los niños logran reconocer que hay un problema económico, o que quizás papi no está pagando o mami no está pagando como se debería. Cuénteme un poquito qué herramientas legales existen para proteger a los menores de quedarse atrapados dentro de esos conflictos económicos, y si el tribunal puede intervenir cuando esa situación se vuelve crónica. De hecho, el tribunal y nosotros como papás, custodios, y viendo cómo está la situación, deberíamos ser personas responsables y hacer una petición al tribunal en ese caso. El detalle es que muchas de las personas se quedan calladas. Sí. Se quedan calladas porque, es que yo no tengo para pagarle al abogado para que me haga entonces una moción. Y entonces empezamos a dejar pasar las cosas y el bienestar de ese menor se va afectando. Y aquí, una de las cosas que nosotros tenemos, un divorcio no implica solamente la pensión alimentaria. Un divorcio implica pensión alimentaria, custodia, relaciones paterno-filiales, patria potestad. Un divorcio implica de todo. Sí. Y entonces, como implica de todo, el tribunal va a velar por el mejor bienestar e interés de ese menor. Así que la cosita más mínima, adulto responsable que me está escuchando, tienes que hacer tu petición al tribunal. Cualquier cosa que necesites, tienes que hacer la petición al Licenciada, tribunal. antes de pasar con Anet, me gustaría una preguntita rápido que yo recibo mucho en terapia. ¿La pensión es solamente lo que el papá tiene que dar, o si hay unas necesidades fuera que no se contemplaron en la pensión, los papás tienen la obligación, ambos, de cubrir esa necesidad? Tenemos pensión básica y tenemos la pensión extrajudicial, la extrajudicial, perdóname, la suplementaria. Sí, pero lo traigo porque a veces yo he tenido casos que papá dice, yo te paso la pensión, no te voy a dar más nada. ¿Hay algún recurso legal que...? Si hay algo que es recurrente y que ya veo entonces que yo estoy gastando mucho, llévelo al tribunal o llévelo, asume el planteamiento. Sí, porque entonces si no está ahí escrito, mira, hay gente que se lo toma literal. Sí, por eso. Me coge el papel y dice, dime en qué parte dice de la sentencia que yo te tengo que pagar por ese deporte, por esa bola, por ese uniforme. Y es interesante porque el gasto de los niños siempre va a ir por encima. Pues si yo me quedo con los niños, hay un gasto brutal en la casa y quizás se limita a pasar la pensión, pero no cubre otras necesidades que pudieran ¿Sabes haber. dónde me pasa eso también? Cuando tenemos graduando. Ajá, cuando correcto. tenemos graduando, ¿quién le va a comprar ahora el traje? Porque es que no se pueden poner de acuerdo quién le va a comprar el traje, quién le va a comprar los zapatos. Y como la sentencia no dice nada sobre los gastos de graduación, oye, pero son unos gastos escolares extracurriculares. Claro, que Y cae entonces todo eso dentro de lo extracurricular. ¿Y qué tenemos que hacer? Obligar entonces a esa mamá o a ese papá que tiene la custodia a que vaya al tribunal y presente una moción entonces, y se vuelve un procedimiento tedioso, de verdad que tedioso. Y licenciada, yo le iba a preguntar precisamente porque ya para cerrar esta primera parte del primer bloque, que todo el mundo debe saber, en base a esto que nos acaba de decir, las consecuencias legales concretas. Que esta persona, que ya el tribunal dijo, esto es lo que hay que hacer, ¿a qué se enfrenta, verdad? ¿Y qué mecanismos tiene nuestro sistema para forzar ese cumplimiento, verdad? Porque hay muchos que están constantemente, te pago hoy y no te pago dentro de 3 meses, y tú estás ahí, dale que dale. Para que la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que piense que no pagar la pensión, eso es, vámonos por ahí, ¿qué consecuencias hay? Desacato. Nos enfrentamos a desacato y nos enfrentamos a la cárcel. Mira, uno de los pocos delitos que son civiles así, que dicen, no, es que nadie va preso. Sí, usted va preso por deuda. Así que en el momento en que se hagan una deuda cuantiosa, porque mi recomendación es que, mire, te dejaron de pagar un mes, te dejaron de pagar unos meses, no sigas, tienes que hacer la moción al tribunal, lo asume. Y entonces la persona se enfrenta al desacato, y como decían al principio, hay varios recursos ahora de Estados Unidos que dicen, mira, te vas a quedar sin pasaporte, no vas a poder renovar tu pasaporte ahora. Cuando te quieran llegar los chavitos de reembolso de las planillas o lo que sea, tampoco te los van a enviar, porque se los van a enviar directamente allá a la persona que le debe. O sea, que no es solamente un desacato, sino también te puedes quedar sin licencia de conducir, te puedes quedar sin el pasaporte y todo eso. O sea, que las consecuencias son legales y serias, pero cuando nosotros tenemos eso, pues nosotros tenemos que evitar eso presentando entonces una moción. Pues, y ya entendimos ¿verdad? Mejor el qué es y lo que cubre y las consecuencias de esas pensiones, pero vamos a pasar ahora al tema que yo creo, en adición a esa parte que genera más controversia, que es la custodia de esos chicos y chicas, porque la custodia
sabemos que la custodia compartida no significa lo que mucha gente por ahí cree, que es tú y yo para acá y que yo para acá. Así que vamos a chequear eso. Sí, porque esas dos palabras como que la gente las confunde. ¿Verdad que sí? Entonces, antes del programa yo estaba haciendo unas preguntas precisamente sobre el tema. Hay una brecha enorme entre lo que las personas creen y lo que significa y qué realmente implica, licenciada. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo le puse ahorita para compartirlo con nuestra audiencia, no quiero cuando va el divorcio, pues yo no quiero la custodia compartida porque entonces me va a bajar la pensión. Exacto. que lo he escuchado. No. O sea, explíquenos, antes de explicarles ese ejemplo, lo que implica, qué conlleva lo que es O quizás el otro lado, quiero custodia compartida para no tener que pagar tanta pensión. Ese es el que más yo he escuchado. Ese es el que más hay yo he dos vías escuchado. aquí. Realmente, cuando se hace un divorcio, el tribunal siempre va a velar si es posible otorgar una custodia compartida. Y una custodia compartida significa que ambos padres van a estar envueltos en la misma cantidad de tiempo que uno de los padres, ¿ok? Ajá. Custodia compartida, vamos a escuchar por allá, pues está una semana aquí, una semana allá. Y no necesariamente tiene que ser una semana aquí, una semana allá. Puede ser todos los fines de semana. Claro. Puede ser una cantidad de horas establecidas, ¿ok? Pero custodia compartida es que el menor va a pasar tiempo igual con ambos padres o que ambos padres van a estar igual de metidos. Vamos a ponerlo así, exactamente. Van a estar y comprometidos en la crianza. Eso es custodia compartida. Es más, la custodia compartida se puede dar aunque viva solamente con un solo de los padres. Sí. Que muchas veces dicen, ay, pero es que si es custodia compartida, yo tengo que dárselo solamente a él o lo tengo que tener una semana sí, una semana no. Eso tiene otras implicaciones con relación a la pensión alimentaria, pero no quiere decir que custodia compartida de automático tú te vas a quedar sin pensión, porque hay que ver cuántas horas pasan. Eso no quiere decir que de automático yo no voy a pasar ninguna pensión, porque cada caso, siempre lo digo en las consultas, tiene que evaluarse de forma individual. Sí, que cada caso es como los hijos, cada caso hay un. ¿Y qué ocurre cuando esos progenitores, verdad? Después que ya establecimos todo eso y de momento yo te quiero cambiar de escuela o me quiero mudar de municipio o de país, o qué pasa con el pasaporte del menor, quién puede solicitarlo, quién puede autorizar el viaje, si va a ser un viaje, ¿verdad? Que ahora ya está de moda irse para España. Claro. O sea, ¿quién tiene la última palabra si ambos tienen la custodia legal conjunta? Es que o sea, ¿cómo trabajamos eso? Porque tú sabes que hay veces Por que eso, se tranca alguien y dice tú no vas a salir. Pero que la ley dispone. Se van a trancar, y cuando yo veo mis divorcios, siempre va a haber una cláusula en la parte de abajo que dice que los padres no están autorizados a llevarse el menor fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. No están autorizados a llevarse el menor fuera de Puerto Rico. Si uno de los padres saca al menor sin autorización del otro padre, eso se llama parental kidnapping, eso es secuestro. O sea, que la recomendación es, eso pasó mucho en María. En María, que no hubo tribunales y todo eso, en María hubo muchos papás que sacaron a los menores fuera de Puerto Rico, y cuando se restableció todo el sistema, a ellos tenía como 4 a la vez de secuestro. Entonces, tú no te puedes llevar a tu hijo sin autorización, ¿ok? Así es que es importante que se establezca eso en la sentencia, pero volvemos a través con lo mismo, moción en el tribunal. Si usted como padre no puede ser responsable de ponerse de acuerdo en quién va a hacer qué, en las vacaciones, en esto, en llevárselo, en dónde va a estar viviendo, lamentablemente necesitamos intervención del tribunal. Entonces ya estamos hablando aquí de tribunales. Porque ya, por eso fue que les dije, divorcio no es solamente pensión alimentaria. Usted va a establecer un divorcio, es custodia, relaciones paterno-filiales y todo eso. Claro. O sea, que deben dialogar Tienen primero. que dialogar, y si no dialogan entre ellos, pues lamentablemente una de las partes pues va a tener entonces que ir al tribunal. Algo que yo he visto mucho es que los niños presentan en muchas ocasiones mucha ansiedad en el momento de transición, de moverse de una casa a otra. Hay niños que presentan dificultades gastrointestinales cuando llega el momento de irse con un padre, con una madre. El domingo por la tarde se vuelve ese momento más difícil. Quizás cuando está en la otra casa entonces se adapta en esos espacios y luego volver a regresar a la otra. O sea, es un proceso complejo de transición. Me gustaría que usted le explicara a nuestra audiencia qué toma en consideración el tribunal para, ¿verdad?, medir ese impacto del menor, y cómo si se pueden hacer algunas modificaciones dentro de esa custodia si está afectando el bienestar del niño.
Siempre que haya un proceso de divorcio en donde las partes no puedan ponerse de acuerdo, el tribunal va a asignar un trabajador social en el tribunal. O sea que el tribunal tiene trabajadores sociales que van a estar al pendiente velando por el bienestar. Van a haber entrevistas a menores, van a haber entrevistas a mamá, papá, pueden haber entrevistas inclusive a abuelos, trabajadores sociales del tribunal o cualquier otro especialista que esté viendo entonces externo a ese menor. ¿Okay? Así que luego de que se haga una evaluación, yo he tenido casos en que en el interín de esa evaluación no hay ningún contacto con papá, no hay ningún contacto con mamá. Y entonces eso se puede volver a veces cuesta arriba porque entonces tú tienes a un menor que está cortando ese vínculo afectivo que tiene con papá o que tiene con mamá. Pero siempre el tribunal va a asignar un trabajador social y el trabajador social va a rendir un informe. Y en ese informe, pues el trabajador social va a dar unas recomendaciones. Y yo lo pongo como recomendaciones, por favor, póngalo en grande. Esas recomendaciones no quiere decir que son exactas. Esas recomendaciones puede variar. Y un caso de custodia, un caso de alimento, nunca termina en el tribunal. Usted me puede dar una recomendación hoy como trabajador social y al otro mes yo puedo decir que el menor se está viendo afectado por esa recomendación. Pues, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que volver otra vez al tribunal y decir, tribunal, mi hijo está presentando esto, esto y esto y esto, le está dando ansiedad, está presentando esto, porque tiene que haber otra vez una intervención, porque el tribunal siempre va a velar por ese bienestar. Y usted como padre tiene que estar pendiente de decir, ver todas esas señales y decir, espérate, mi hijo necesita ser reevaluado nuevamente. Así que eso no está escrito en piedra. Siempre se puede cambiar, pero es bien importante que ese papá siempre esté al pendiente de actualizar lo que queda ahí. Súper. Licenciada, hay un tema que genera mucha confusión y mucho dolor, que es el régimen de relaciones familiares, las visitas. ¿Qué ocurre legalmente cuando un progenitor interfiere sistemáticamente con las visitas del otro? ¿Puede que el progenitor sin custodia física solicitar más tiempo si las circunstancias cambian? ¿Y qué peso legal tiene la expresión del menor que dice que no quiere visitar al otro papá o a la otra mamá? Uy, tenemos que ver la edad del menor siempre. Sí. Siempre tenemos que ver la edad del menor, más o menos cuando tienen entre algunos 9, 10 años, no me toman literal, 9, 10 años se puede decir que ya el nene tiene alguna capacidad, ¿verdad? Para poder estar diciendo, mira, sí quiero, no quiero. Pero cuando tenemos entonces un menor que está diciendo que no quiere relacionarse, número uno, la trabajadora social del tribunal va a evaluar porque no hay una alineación parental. Correcto. Y lo hablamos ahorita. Esa alineación parental que, pues mira, mamá, cuando yo estoy con mami me dice un montón de cosas malas de papi. Pues cuando yo estoy con papi me dice un montón de cosas malas. O sea que eso siempre hay que evaluarlo. Eso es súper importante. No podemos, o sea, un padre tiene el mismo derecho que un hijo, y eso está establecido en el Código Civil, a relacionarse con su padre y con su hijo. O sea, eso es un derecho. Y es verdad, no le queremos quitar ese derecho a ese padre y ese hijo, pero cuando hay circunstancias que ya tenemos un menor que no quiere irse, pues entonces ahí es que está el detalle y tenemos que entonces ver una evaluación del trabajador social. Entonces, otra de las cosas es cuando tenemos adolescentes. Los adolescentes son sumamente difíciles, porque entonces ya el adolescente puede decidir, ay, es que yo quiero, yo no quiero, yo quiero, yo no quiero, y entonces ahí se permiten, por ponerlo entre comillas, tener unas relaciones abiertas. Y abiertas quiere decir que no necesariamente le vamos a decir a ese adolescente de 16 años que un fin de semana sí, un fin de semana no, se tiene que ir con su papá o con su mamá. O sea que ahí se quedan abiertas, pero yo siempre digo, tenemos que garantizar al menos una vez a la semana. Porque entonces, si no, ese vínculo se está yendo y se está rompiendo. Pues, licenciada, para cerrar ya esta conversación tan importante, ¿verdad?, que tenemos, pero pues el tiempo pues nos traiciona. ¿Cuáles son los errores más costosos, hablando legalmente, ¿verdad?, y humanamente, que cometen los progenitores durante todo este proceso de la separación y que luego son difíciles de corregir y van a afectar lamentablemente a nuestros hijos? Y si pudiera dar un solo consejo a un padre o una madre que está comenzando este proceso, ¿cuál sería? Uno de los errores más costosos es dejar pasar muchos meses, muchos años sin usted reclamar la pensión alimentaria. Mira ahí los proyectos de ley, propone limitar a 6 meses la retroactividad de las pensiones alimentarias. Los hijos son menores de edad, los hijos no pueden ir al tribunal a solicitar nada. O sea que eso yo diría que esos son uno de los errores más fatales. Y si usted está en este proceso, que va a ser un proceso de divorcio número 1, hable primero con sus hijos que tengan la capacidad. Si no tienen la capacidad, como dijo ahorita la doctora, mira, no tenemos que salir corriendo a decirle absolutamente todo. Hablen con sus hijos y explíquenles sobre el proceso, explíquenles que su mamá y su papá no están pasando por un momento adecuado y no pueden entonces seguir juntos.
Pero lo más importante es la comunicación con sus hijos y sobre todo, yo digo, deben buscar entonces la ayuda, la terapia para ese menor. Si usted no la quiere recibir, no la reciba, pero el menor necesita recibir esa terapia para que pueda entonces sobrellevar toda esta etapa y un proceso que es bien difícil. No, y hay madres que dicen, no, pues yo no quiero nada de ese hombre, pero es que la pensión no es para ti, para tus hijos, un derecho que ese menor tiene. Yo lo he escuchado. Así mismo es. Bueno, hoy en nuestro segmento En Voz Alta hablamos de separaciones, pero sobre todo hablamos de hijos, de niños que no eligieron que su mundo cambiara, que no entienden por qué ahora tienen 2 cuartos, 2 rutinas, 2 navidades, que solo saben que necesitan a sus 2 padres, aunque esos 2 padres ya no pueden o no quieran estar en el mismo cuarto. La pregunta sigue en el aire, gente. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos en estos procesos sobre la escuela, sobre las visitas, sobre el dinero y sobre las redes sociales, las tomamos pensando genuinamente en el bienestar de nuestros hijos? ¿Y cuántas las tomamos pensando en nuestro dolor, en nuestra necesidad de ganar o castigar al otro? Que quede claro, una separación puede ser el final de una relación de pareja. No tiene que ser, ¿verdad?, el final de una familia. Los hijos no necesitan padres perfectos, ni padres juntos. Necesitan padres en paz, o al menos padres que tengan la madurez de no hacer de su guerra el mundo en el que sus hijos tienen que vivir. Gracias a la licenciada Isaura Rodríguez del Despacho Legal Puerto Rico por su tiempo, su claridad y su compromiso, ¿verdad?, con el bienestar de las familias puertorriqueñas. Licenciada, le cedemos 5 segundos para que nos diga dónde pueden conseguirla. Despacho Legal PR, Isaura.Rodríguez, TikTok, Instagram o Facebook. Gracias por todo lo que nos has dicho hoy, ¿verdad? Seguro que sí. Y así llegamos al final de otra tarde Conectando al País. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por ser parte de esta comunidad que crece, comenta y participa todos los días. Y si deseas reconectar con alguno de nuestros segmentos o entrevistas, puedes escucharnos a través de Spotify o visitar nuestra página web www.conectaprradio.com. A nombre de todo el equipo, Anet Rodríguez, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés, Alana Pagán, Marilia Padua y esta servidora Mari Zaida Morales, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu carro y a tu tarde. Este miércoles regresamos a las 2 de la tarde con un programa cargado de energía, Click Viral, Tecnoboom y Dímelo Maru. Así que ya lo sabes, agenda la cita y conéctate con nosotras por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM y en todas nuestras plataformas digitales. No faltes, que tu voz siempre tiene un lugar aquí, en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran en la tarde.